¿Cómo están, amigas y amigos? Muy buenas noches. Reciban la bienvenida a este su canal de confianza. Yo soy el Sabueso y son las 10:23 de este 23 de julio del 2026. ¿Qué haremos esta noche, amigas y amigos? Lo mismo que hacemos todas. Practicar y practicar la improvisación, la atracción de ese conocimiento y esa experiencia y esos saberes y esa forma de comunicar, dando respuesta a preguntas aleatorias, de temáticas aleatorias, más una pregunta extra que nos permitirá desarrollar un discurso un poco más amplio y además también nuestra lectura en voz alta para continuar compartiendo la lectura, compartiendo el conocimiento de un increíble además autor que es Yuval Noah Harari. En tiempos donde los israelíes y la nación israelí cada vez es más desprestigiada por las decisiones de sus líderes y sus ambiciones belicistas, hay todavía personajes que luchan en pro de continuar contribuyendo a nuestra humanidad y nuestra especie. Vámonos, amigas y amigos, entonces sin ningún tipo de dilación con la pregunta número 1 de esta noche. Voy a subirle un poquito. No, era este de acá abajo. Es este, sí. Voy a moverlo un poco. Ajá, era ese. No, es que no es lo que estoy buscando. ¿Qué es lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando es... mm, escalar hasta límites internos. Escalar hasta los límites. Limitado el tamaño máximo. Sin límites. No. Ay, cabrón. Es que ya estaba movido, amigos. Ya estaba movido. Habría que hacerle por ahí un hoyito a la imagen de fondo. Digo, puede capturar. Mm, Ahí sería lo máximo que pudiéramos alargarlo. Y bueno, pues lo podemos alargar así también. Ponerlo aquí también. ¿Qué hubo, lobo? Y de hecho, pues lo podemos agrandar un poquito más. En esa madre. Perfecto. Vamos a verlo un poquito nada más. Ahí está muy bien. Y para que quede grabado. Bueno, al fin y al cabo yo lo que estoy leyendo acá, pero para que quede solamente bien en la toma. Amigas, amigos, vámonos con la pregunta número 1 de esta noche. Un faro no mueve los barcos. ¿Qué personas han cambiado tu rumbo sin acompañarte? Wow, qué buenas preguntas. Comenzamos buenas, ¿eh? Comenzamos con buena alternativa. Vámonos, amigas, 2 minutos al reloj. Dice así.
Las guías en la vida suelen ser algo que quedan desapercibidas. Las guías, como muchas veces en la carretera y en muchas otras formas de transporte, solamente tienen relevancia en el momento que las ocupas. En el instante que la dejas atrás, así como en el retrovisor y en otros espejos, queda en el pasado atrás. Ya no es nuestro, ya se fue. Ese sentido efímero de las cosas, en ocasiones tenemos también esa misma experiencia con las personas. Normalmente quisiéramos la experiencia romántica, perpetua, muy buena, me parecería a mí también decirlo, sobre el hecho de siempre tener aquellas joyas que encontramos en amigos, familiares, joyas que nos construyen en lo más importante de nuestra personalidad, que contribuyen muchísimo, que ayudan, que enseñan, que apapachan también. Estas experiencias con estas personas, con estas joyas, les repito, quisiéramos que duraran para siempre, pero nunca es así. La mayoría de las veces están con nosotros un momento y se van. Están con nosotros en ese instante y se van. Y ese instante suena corto, pero puede durar años. Años donde esas joyas nos han permitido tener una experiencia que nos renueva, que nos dieron esa ayuda, que nos dieron ese consejo, que estuvieron simplemente ahí con su presencia y que transformaron nuestras vidas. Particularmente las personas que han sido mis joyas han sido sin duda mi padre. Murió en 2019 antes de la pandemia. Mi mejor amigo Leonardo Reyes. Gentes que solamente por existir dieron valor sin más. Ya casi me iba, pero debemos economizar eso del tiempo, eso del tiempo, eso del tiempo. Vamos a dejarlo ahí. Vámonos con la pregunta. Pregunta número 2. Uy, ¿sabes qué? ¿Por qué no la cambio de lugar? Ah, porque es mucho más grande de este lado. Por eso no lo cambié de lugar. Ah, pero... qué chingados. Claro que lo puedo hacer más grande. Ándale ahí. Y esta la cambio para acá. Y esto nada más. Ay, perdónenme. Tengo un problema con los grados, ¿eh? Con los grados. No es ninguna de esas. Ah, ¿cuál sería? No, pues creo que ya lo volteó. Sí, porque ve hacia acá, exactamente, ve hacia acá. Precisamente. Vamos a reducirlo solamente un poquito. Un poquito más. Ahí andamos. ¿Qué hubo? Ya nada más se ve ahí una leve franja, pero pues en general lo importante está aquí, ¿no? Está aquí en este momento, en este cuadrante. Muy bien, amigos, amigas. Dice así la pregunta número 2. Cuando una ciudad derriba una puerta antigua para construir una otra nueva, qué conviene conservar? Vamos otra vez.
Cuando una ciudad derriba una puerta antigua para construir otra nueva, ¿qué conviene conservar al cambiar de vida? Cuando una ciudad derriba una puerta antigua para construir otra nueva, ¿qué conviene conservar al cambiar de vida? 2 minutos. Abrirle las puertas a la vida significa aceptar una naturaleza muy simple. Y esto es algo que debería de llevarse toda persona que escuche este mensaje. Cuando en nuestros planes, en nuestros proyectos, está la semilla del cambio, cuando se abraza genuinamente ese cambio, hay transformaciones insospechadas. Me recuerda la historia de un agricultor que siendo además heredero de una gran sabiduría y conocimiento, porque su familia siempre se había dedicado a ello y por lo tanto ese conocimiento profundo de la tierra y de nuestro suelo, lo conocían perfectamente. Él guardaba en sí mismo, en su labor, esa experiencia. Por lo tanto, se extrañó mucho cuando un día encontró una fruta que no identificaba del todo qué era. Cuando una persona con ese nivel de experiencia se encuentra con algo que no le alcanza a describir, es cuando el caos pareciera que dominará nuestra existencia. Cuando se ven tambaleados los propios principios fundacionales de lo que nos hace ser y existir. Cuando nuestros planes eran simplemente cosechar, tener la cosecha continua. Pero de repente nos encontramos con algo inesperado. Tenemos solamente dos opciones. Si es genuino el cambio, la búsqueda es el conocimiento, conocer más, saber qué ocurre, saber qué conviene acorde a esos mismos propósitos, solamente que han sido evolucionados. La otra es no elegirlo y elegir el miedo. No elijamos el miedo. Muy bien, vámonos con la pregunta número 3. En ajedrez, a veces avanzar una pieza obliga a descubrir otra. ¿Qué decisión tuya reveló quién eras realmente? En ajedrez, a veces avanzar una pieza obliga a descubrir otra. ¿Qué decisión tuya reveló quién eras realmente? Llegó un momento en el de que un grupo de turistas llegó a un museo famoso en Europa. Uno de los cuadros que se deleitaban o con los que se deleitaban al pasar y transcurrir en las galerías de este museo llamó la atención de uno de estos turistas visitantes. Tanto que cuando el grupo incluso continuó el camino, el recorrido, este amigo se quedó mirando fijamente una pintura. Una pintura que les voy a describir. Se encontraban en un tablero o en una mesa. De un lado se encontraba un hombre contrariado, con la mano en la cabeza, sin saber qué hacer y confundido. Y frente a él se encontraba el diablo, con una sonrisa burlona. En medio de ellos, sobre la mesa, se encontraba un tablero de ajedrez. Detrás, al fondo de esta pintura, se encontraba un ángel, siendo testigo de lo que ocurría. El título de esta obra era Jaque Mate.
Cuando el guía del grupo se acercó para retornar con su visitante, le preguntó, disculpe, ¿pasa algo? No, solamente que quiero comentarle una cosa. Yo, además de ser un visitante y un turista, resulta ser que soy un campeón en ajedrez. Y aquí o tienen que cambiarle el título a la pintura o tienen que repensar qué es lo que está ocurriendo y lo que significa la misma. Contrario, obviamente, el guía le preguntó y le cuestionó, pero ¿a qué se refiere? ¿De qué habla? Obviamente, el artista por algo lo llamó así, le dice, como le mencioné, soy campeón de ajedrez. Y ahí, en ese tablero, el rey aún tiene una jugada. El rey siempre, pese a los problemas, pese a las dificultades, pese a todo, el rey, la jerarquía mayoritaria a la que tú hoy le estás dedicando tu vida, es y siempre será el faro, la guía, la brújula de esos propósitos y de esos intentos. La decisión que me puso en ese entredicho fue en el momento en el de que me decidí por primera vez buscar otra opción de trabajo sin tener ya el pie del otro lado, sin tener ya el soporte de saber que algo estaba, simplemente porque sabía que donde estaba no era mi lugar. Amigas y amigos, la incomodidad es el mejor faro, la mejor brújula que nos indica que es un momento de hacer algo. Igual y no es el momento de irnos de ese lugar, es el momento de aprender, pero la incomodidad nos hace sí o sí despertar. No desperdiciemos, abracemos cada oportunidad que nos hace disfrutar cada día y seguir aprendiendo. Como un minuto y medio más. No, pues no. Para concurso no, amigas y amigos. Muy bien. Qué gran pregunta. Me gustó muchísimo. Vámonos con la última pregunta catedral de esta noche. Dice así. Ay, aquí ni se ve. No manches. Ah, ah, ah. Mm. Sí, ese es el tamaño adecuado que debe tener. Muy bien. Eh, um, es que lamentablemente lo tapa muchísimo. ¿Qué le podremos poner? Bueno, puedo ponerle también. Ajá. Esperen, esperen. No, me desfallezcan exactamente. Algo así parecido. ¿Mm? Ahí está. Y ya no se ve tanto. Y podemos, si quieren, aquí ponernos muy creativos. Ajá, exactamente. Ajá, ahí. Y... mm, mm, mm. Ponerlo así. Este que tape acá de este lado. ¿Qué hubo, lobo? Vámonos, vámonos con la pregunta catedral de esta noche, amigas y amigos. 5 minutos al reloj y esto dice así. Los arqueólogos reconstruyen civilizaciones a partir de fragmentos. Si alguien intentara reconstruir tu generación dentro de 100 años, ¿qué objeto cotidiano explicaría mejor quiénes somos? Los arqueólogos reconstruyen civilizaciones a partir de fragmentos. Si alguien intentara reconstruir tu generación dentro de 100 años, ¿qué objeto cotidiano explicaría mejor quiénes somos? Si en algún momento de hace un par de semanas alguna vida extraterrestre se hubiese asomado a nuestro planeta y
observase que estuviera siendo la mayoría o la mayor concentración poblacional, es ver a 11 hombres corriendo detrás de una esfera. Me parece que esta es una pregunta muy interesante, porque en efecto los arqueólogos reconstruyen a partir de estas pequeñas evidencias y pistas todo un concepto de sociedad, lo cual pudiera ser altamente cuestionado, puesto que siempre tienen que tener un marco de referencia contextual del momento y época en el que aparentemente, y acorde a otros estudios y otras disciplinas, se puede llegar a concretar el tiempo y la época de un objeto, de esa pista, de ese hallazgo. Si esta civilización o esta sociedad encontrase en 100 años estas evidencias y estas marcas, ojalá fuera incluso a las propias personas que han vivido estas épocas, porque tal vez hoy tengo 30 y tantos años, pero mi generación puede ser 10 veces menor o mayor, y en general tal vez pudiesen llegar a ese momento. Tal vez Yuval Harari, como nos ha dicho en su obra, estemos conquistando la muerte y alcancemos la inmortalidad, que no es la inmortalidad de no morir por ningún motivo, sino de no perecer, no oxidarnos. Así que en ese futuro distópico donde encontramos más dudas que respuestas, esos fragmentos que identificarían esta sociedad, esta generación, una de ellas sin duda, aunque bueno, no sé si la pregunta me permite más de uno, pero sin duda yo diría que ahora es el celular. Porque estamos hablando de que me parece que es muy obvio que nuestro registro genético nos permite entender que a lo largo de milenios siempre hemos buscado una forma de comunicarnos. Así es que no nada más es un medio de comunicación, ni una herramienta solamente tecnológica. Ha sido fundacional en la forma en la que hemos transformado nuestra existencia. Por el capitalismo se ha vuelto desechable, reemplazable de forma inmediata, pero si esa no fuese la misión y la intención, estaríamos teniendo equipos que no requieren más que actualizaciones, más que nuevas formas de innovar y de mejorar lo que ya existe. Esta es una tentativa peligrosa, amigos, amigas, porque no solamente es hablar sobre los valores que constituirían esta interpretación de nuestro mundo, de nuestra generación, sino es también lo que conservamos. Sabemos que las riquezas y los elementos personales que en vida disfrutaban las y los faraones, bueno, particularmente los faraones del antiguo Egipto, tenían tal valor que en sus tumbas se iban con ellos, o con la mayoría, o con los significativos, o con lo que quisieran enviarles. Pero se trataban de llevar ello por el enorme valor que significaba en la unión con el propietario. Aquí la pregunta es muy simple. Me parece, más allá del objeto cotidiano que les repito, para mí sería el celular para definir nuestra generación y lo que falta de ella, porque no solamente es un medio de comunicación, es una ultra transportable computadora, una computadora ultra ligera. Así que eso definiría sin duda hoy quiénes somos por el enorme impacto que ha tenido incluso en las competencias más básicas y simples de nuestra especie. Hoy les repito, la pregunta además del objeto es la siguiente. ¿Cuál va a ser la evidencia definitoria de nuestro momento histórico? La evidencia reveladora, el objeto, la cosa, la idea, que va justamente a ser la piedra angular que pudiera o no construir esa civilización que perdurará en el tiempo.
Nuestro universo y nuestro mundo tiene una fecha de caducidad. Así es que tenemos tiempo y no tenemos tiempo. Lo que nos queda es simplemente actuar. Bueno, vámonos a la lectura, amigas y amigos. Estuvo muy interesante. Me gustan ahora la estructura de esas respuestas. Me parecieron muy bien, muy atinadas. Y estaremos teniendo también esta diversidad de formas. Así que váyanse ustedes conectando con estas reuniones y sesiones de lectura y de improvisación. Eco, prende techo. Nos quedamos ahora sí en el capítulo 1, el cual les repito lleva el título de Homo sapiens conquista el mundo, parte 1. En el subtítulo que hoy iniciamos, que es Los hijos de la serpiente. Ujujuy, ujujuy. Dice así. La evidencia antropológica y arqueológica indica la probabilidad de que los cazadores recolectores arcaicos fueran animistas. Creían que no había una separación esencial entre los humanos y los demás animales. El mundo, es decir, el valle en cuestión y las cordilleras que lo rodeaban, permanecía a todos sus habitantes, y cada uno de ellos seguía un conjunto de reglas comunes. Dichas reglas implicaban una negociación incesante entre todos los interesados. La gente hablaba con los animales, los árboles, y las piedras, así como con hadas, demonios y fantasmas. De esta red de comunicaciones surgían los valores y las normas que obligaban por igual a humanos, elefantes, robles y espectros. La visión animista del mundo guía todavía en algunas comunidades de cazadores-recolectores que han sobrevivido hasta la edad moderna. Una de ellas es el pueblo Nayaka, que vive en las selvas tropicales de la India meridional. El antropólogo Dani Nabe, que estudió los Nayakas durante varios años, informa que cuando un Nayaka anda por la jungla encuentra un animal peligroso, como un tigre, una serpiente o un elefante, se dirige al animal y le dice: tú vives en la selva, yo también vivo en la selva. Tú has venido aquí a comer y yo también he venido aquí a recolectar raíces y tubérculos. No he venido a hacerte daño. Una vez un elefante macho, al que llamaban el elefante que siempre anda solo, mató a una yaca. Los nayakas se negaron a ayudar a los funcionarios del Departamento Forestal Indio a capturarlo. Explicaron a Nabé que este elefante había estado muy apegado a otro elefante macho, con el que siempre deambulaba. Un día el Departamento Forestal capturó al segundo elefante y desde entonces el elefante que siempre anda solo se había vuelto irascible y violento. ¿Cómo te habrías sentido tú si te hubieran quitado a tu esposa? Así es exactamente como se sentía este elefante. A veces esos dos elefantes se esperaban de noche y cada uno seguía su camino, pero por la mañana siempre volvían a reunirse. Aquel día el elefante vio caer a su compañero, lo vio tendido en el suelo. Si dos siempre van juntos y disparas a uno, ¿cómo se sentirá el otro? Estas actitudes animistas sorprenden por extrañas a mucha gente de países industrializados. La mayoría vemos a los animales como seres esencialmente diferentes e inferiores. Ello se debe incluso a nuestras tradiciones más antiguas que se crearon miles de años después, al final de la era de los cazadores-recolectores. El Antiguo Testamento, por ejemplo, fue escrito en el primer milenio de antes de Cristo, y sus relatos más antiguos reflejan las realidades del segundo milenio. Pero Oriente Medio, en la época de los cazadores-recolectores, concluyó más de 7000 años antes. Por ello, no sorprende que la Biblia renace las creencias animistas y que su único relato animista es que aparezca junto al principio como en esta una advertencia.
La Biblia es un libro extenso, está repleto de milagros, prodigios y maravillas. Pero la única vez en que un animal inicia una conversación con un humano es cuando la serpiente tienta a Eva a comer el fruto prohibido del saber. El asna de Balaam también pronuncia algunas palabras, pero simplemente está transmitiendo a Balaam un mensaje de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva envían o vivían como recolectores. La expulsión del Edén tiende una semejanza asombrosa con la revolución agrícola. En lugar de pervertir en lugar de permitir, a Adán que siguiera recolectando frutos, mmm, frutos silvestres, un Dios colérico los condena. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Quizá no sea una coincidencia, pues que los animales ambíricos o bíblicos hablaran con los humanos solo en la era preagrícola del Edén. ¿Qué decisiones extrae la Biblia de ese episodio? ¿Qué no debemos? ¿Qué no debemos escuchar a las serpientes y que por lo general es mejor evitar hablar con animales y plantas? Ello no conduce más que al desastre, pero el relato bíblico tiene capas de sentido más profundas y antiguas. En la mayoría de los lenguajes semíticos, Eva significa serpiente o incluso serpiente hembra. El nombre de nuestra madre bíblica ancestral esconde un arcaico mito animista, según el cual las serpientes no son nuestros enemigos, sino nuestros ancestros. Muchas culturas animistas creían que los humanos descienden de animales como por ejemplo serpientes y otros elementos, o en este caso que se sientes cómoda aquí en la playa. Muchas culturas animistas creían que los humanos descendían de animales como por ejemplo serpientes y otros reptiles. La mayoría de los aborígenes australianos creían que la serpiente del arco iris creó el mundo. Los pueblos de Aranda y Dieri sostenían que sus tribus en particular, y originalmente a partir de lagartos o serpientes primordiales, fueron transformados en humanos. De hecho, los accidentes modernos también creen que han evolucionado a partir de ello. El ejemplo de todos y cada uno de los que de nosotros está construido alrededor de un núcleo reptiliano y de las estructuras de nuestro cuerpo, que es esencialmente la de reptiles modificados. Los autores del libro del Génesis podrían haber conservado un vestigio de las creencias animistas arcaicas en el nombre de Eva, puesto que tuvieron un gran cuidado del escocés. Los autores del libro del Génesis podrían haber conservado un vestigio de las creencias animistas arcaicas en el nombre de Eva, ¿no? Que es lo que se acababa de mencionar. En Génesis dice que en lugar de descender de serpientes, los humanos fueron creados por obra divina a partir de materia inanimada. La serpiente no es nuestro progenitor, nos seduce para que no rebelemos contra nuestro Padre Celestial, mientras que los animistas consideraban a los humanos un mal más. La Biblia asegura que es solo una creación única y también intento de reconocer en el animal que en nuestro interior niega el poder y la autoridad de Dios. De hecho, cuando los humanos modernos descubrieron que en realidad evolucionamos a partir de reptiles, se rebelaron contra Dios y dejaron de escucharle, o incluso de creer en su existencia. Muy bien, amigas y amigos, pues hasta aquí nos llevamos con este capítulo. Nos vamos con el siguiente el día de mañana y así vamos con nuestra hacha avanzando ferozmente, feroz y lealmente con este proyecto y esta labor
de venir con ustedes, improvisar y leer y impartir lectura. Practiquen las preguntas que tocaron esta noche. Síganos en nuestras redes sociales porque estamos transmitiendo aquí en Twitch, pero estamos retransmitiendo todos estos grandes contenidos y temas y discursos en nuestro canal de YouTube y en Instagram. Yo soy el Sabueso. Pásenla excelentemente bien, amigas y amigos. Bye.